En mayo de 1901, el procurador general de París, Monsieur Morel, recibió una tétrica carta anónima. Dicha misiva decía lo siguiente: Señor general fiscal, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años, en una palabra, en su propia inmundicia. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué gusto me da saludarte una semana más. Quiero contarte que me siento bastante contento debido al incremento de mi audiencia en plataformas digitales. Me siento muy agradecido por el apoyo que estoy recibiendo. Cada pequeña acción cuenta cuando se trata del crecimiento de este pequeño proyecto, por lo que si disfrutas mi trabajo, agradecería mucho que te suscribieras a mi canal de YouTube y me siguieras en mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en la descripción. El 23 de mayo de 1901, en la ciudad francesa de Poitiers, la policía hizo un hallazgo impresionante y horrible. Tras recibir órdenes, acudieron al domicilio de la viuda aristócrata Louise Monnier, quien vivía supuestamente sola con su servidumbre desde hacía varios años. Tras una larga inspección, en un altillo de la enorme mansión, los oficiales se percataron de una puerta recubierta con cal y un candado. Exigieron que se abriera, y ni bien habían mirado en su interior, les sobrevino un olor nauseabundo que los hizo retroceder. Sin embargo, el deber llamaba. Cubriéndose la nariz, entraron en aquella habitación, y lo que vieron escandalizaría a la alta sociedad local. Un sitio húmedo, con la única ventana cubierta por una lona, profundamente oscuro, con olor a orina, excremento y pescado podrido. Los agentes ordenaron retirar la lona que cubría la ventana, y cuando la luz del exterior iluminó un poco más, pudieron ver en una esquina lo que parecía ser un esqueleto. Por un segundo hubieran pensado que se trataba de un cadáver, de no ser por los gritos que escucharon en cuanto la luz penetró por la ventana. Se dieron cuenta entonces de que se trataba de una mujer, en severo estado de desnutrición, desnuda y cubierta de costras de excremento y una larga maraña de su cabello, que parecía jamás haber sido cortado. Aquel gimiente y repulsivo ser se trataba nada menos que de Blanche Monnier, la hija menor de la familia. Para comprender cómo fue que aquella pobre mujer terminó así, es necesario retroceder un poco en el tiempo. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849, hija de Louise y Charles-Émile Monnier. Su madre, Louise, era una aristócrata y socialité muy conservadora y de mente cerrada, acostumbrada a los clásicos cotilleos burgueses, fiestas de cócteles, galas benéficas y sobre todo a salirse con la suya. El padre, Charles, era profesor de retórica y decano de la Universidad de Letras de Poitiers. También tenía un hermano que era un año mayor que ella, Marcel. El ambiente en la residencia de los Monnier estaba lejos del de una familia ejemplar. Las tensiones eran constantes y los conflictos continuos. Madame Monnier era una madre extremadamente estricta, resuelta a como dé lugar a mantener una imagen perfecta y envidiable ante su círculo social. Blanche, por otro lado, desde su adolescencia comenzó a presentar actitudes rebeldes, cosa que por supuesto su madre no tardó en interpretar como una amenaza. Entonces, las peleas y regaños se daban lugar prácticamente a diario. En este ambiente, los trastornos mentales no eran algo extraño. También desde sus años adolescentes, Blanche solía tener crisis nerviosas acompañadas de desórdenes alimenticios. Aún así, quienes la conocían afirmaban que era una joven extremadamente bella. Conforme los hermanos Monnier fueron creciendo, también empezaron a asistir a los convivios sociales de la burguesía, con el fin de encontrar a una persona con quien iniciar su propia familia. Todo con el objetivo, por supuesto, de perpetuar una tradición familiar de abundancia y riqueza. En 1874, Marcel, el hermano de Blanche, se casó con una mujer de la nobleza española, y debido a su cargo como funcionario de gobierno, el matrimonio vivió en distintas ciudades del país durante varios años.
A sus 25 años, Blanche había tenido demasiados pretendientes, desde prominentes empresarios hasta herederos de vastas fortunas. Sin embargo, ninguno de ellos parecía serle suficiente, cosa que por supuesto enfurecía a su madre, quien no paraba de recordarle que se estaba haciendo vieja y debía sentar cabeza cuanto antes. Respecto a su padre, Charles Emile, este solía no entrometerse en los asuntos de su esposa, no por desinterés, sino por temor al fuerte carácter de la mujer. Encima, por aquella época, el hombre había perdido su posición como decano y la familia enfrentaba una creciente crisis económica, otro motivo por el que le surgía que Blanche se casara. Por fin, a los 26 años, la joven parecía haber hecho una elección. Sin embargo, como seguramente imaginas, sus padres no podían estar más en desacuerdo. Se enamoró perdidamente de un abogado en bancarrota que era mucho mayor que ella y encima, protestante. El escándalo que esto representaría casi hace que le dé un ataque a su madre, quien desde el principio se opuso firmemente a la relación. Sin embargo, Blanche no estaba interesada en nadie más y adoptó una actitud renuente y desafiante. Los enfrentamientos por este tema devinieron en un ultimátum. Blanche se casaría con el abogado o no se casaría con nadie. Desesperada y cegada por sus prejuicios y su ira, Madame Monnier decidió persuadir a su hija de una manera que solo a ella se le hubiera podido ocurrir. Ordenó a los sirvientes escoltar a la muchacha hacia un pequeño desván en una de las torres de la mansión, donde permanecería encerrada hasta que cambiara de opinión respecto a su futuro marido. Para esto, el padre siguió manteniendo una actitud sumisa y evasiva. Así comenzó el infierno de Blanche. A partir de ese momento, fue privada de todo contacto con el mundo exterior, salvo de los sirvientes encargados de llevarle comida, no veía a nadie más. Comenzó a caer en una profunda depresión. Se negaba a comer y a asearse, mientras la madre tomaba esto como un desafío y optaba por prolongar el encierro. Por supuesto, su pretendiente intentó buscarla, pero los padres hicieron un trabajo excepcional, cubriendo la situación con la excusa de que habían enviado a Blanche a un internado en Londres. Nadie cuestionaba a Madame Monnier, una mujer altamente respetada e incluso temida. En cuanto a Blanche, su salud mental iba en deterioro. Se sabría que comenzó a tener alucinaciones con fantasmas y se rehusaba a ponerse ropa. El tiempo no espera a nadie. Los años comenzaron a correr y Blanche no daba señales de querer someterse. La gente preguntaba por ella y los padres se aferraban a su historia del internado, a veces hasta derramando lágrimas, fingiendo extrañarla. En 1882, Charles Emile Monnier falleció y se llevó el terrible crimen del que su hija estaba siendo víctima a la tumba. En 1891, Marcel Monnier regresó a la ciudad y él y su esposa se instalaron en una casa que estaba justo enfrente de la de su madre. Marcel también era consciente de la situación de su hermana. En 1896, Marie Poinet-Facy, la sirvienta encargada de Blanche, también falleció, dejándola aún más desatendida. Ella tampoco le reveló a nadie lo que estaba ocurriendo. Fue casi como si Blanche se hubiera comenzado a desvanecer de manera gradual de la memoria de todos. Seguramente sobraba quien desconfiara de la ambigua historia de que estaba en un internado. Sin embargo, nadie parecía tener el suficiente interés como para indagar más a fondo. Entretanto, la pobre mujer seguía envejeciendo miserablemente, encerrada en aquel oscuro cuarto. No sería hasta 1901, en el mes de mayo, que el procurador Morel recibió aquella misteriosa carta. Incrédulo pero suspicaz, le hizo llegar el mensaje al jefe de comisario de Poitiers, quien envió a 2 oficiales al lugar. Cuando se apersonaron, fueron atendidos por la servidumbre de la casa, a quienes se les ordenó ir a buscar a Madame Monnier, de entonces ya 75 años. La señora se encontraba en cama y le ordenó a sus sirvientes darles el recado a los oficiales de que fueran a hablar con su hijo Marcel, de entonces 53 años y que vivía enfrente. Fueron los policías y presionaron a Marcel para entrar a inspeccionar su casa. Al no encontrar nada en la residencia del hermano, regresaron con la viuda y esta vez ingresaron para hacer la respectiva búsqueda. Todo parecía estar en orden, pero cuando dieron con la famosa habitación, el horror se hizo presente.
Blanche no llevaba nada de ropa puesta. Sus uñas estaban alarmantemente largas. Una mata de cabello le llegaba hasta los tobillos. Estaba cubierta de heces, orina y restos de comida en estado de putrefacción, sin mencionar los múltiples cadáveres de ratas. La mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras y bichos corriendo por la cama de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando, declararon a la prensa los policías. Ese mismo día, Madame Monnier y Marcel fueron arrestados. Mientras la policía los escoltaba, los vecinos se arremolinaron en la entrada de la residencia, gritándoles y culpándolos por tan terrible acto. La madre de Blanche se escudaba diciendo que sí, ella había encerrado a su hija por la vergüenza que le provocaba que se hubiera enamorado de un hombre con menos dinero y protestante, pero alegaba que la muchacha se rehusaba a salir, a comer y a vestirse, y ella, viéndose sobrecogida por la situación, no supo qué más hacer. En cuanto a Marcel, se le acusó de complicidad, puesto que estaba al tanto de la situación. Además, él también era coprofílico, y se sabría después que algunas veces entraba al cuarto de Blanche para leer el diario, solo porque disfrutaba el putrefacto olor del sitio. Marcel se defendía argumentando que él había intentado en varias ocasiones internar a su hermana en un psiquiátrico, pero que su madre no lo permitía por miedo al escarnio social. Al final, Madame Monnier murió de un infarto 2 semanas después de su arresto. Nunca se le pudo imponer una sentencia. Gracias a su abogado, Marcel fue condenado únicamente a 15 meses de prisión. Su abogado alegó que él nunca le había hecho ningún daño directo a la víctima. Se rumorea por ahí que la verdadera razón del encierro fue que Blanche había quedado embarazada del susodicho abogado. Se cuenta que el bebé nació muerto, o que la misma familia se encargó de deshacerse de él. Esto nunca se ha confirmado oficialmente. Respecto a Blanche, fue trasladada a un hospital de monjas donde fue atendida de inmediato. Había desarrollado esquizofrenia, exhibicionismo y coprofilia. Murió a los 64 años en un hospital psiquiátrico. Su salud decayó gradualmente hasta quedar en la absoluta demencia. Casos como el de Blanche Monnier nos hacen cuestionarnos muchas cosas. ¿Cómo es posible que una madre sea capaz de someter a su hija a semejante tormento en nombre de las apariencias? ¿Cómo puede alguien sobrevivir en tales condiciones tantos años? Pero lo más escabroso, ¿cómo pudo tanta gente ignorar lo que estaba pasando? En el mundo existen personas malvadas, anhelantes y dispuestas a ocasionar sufrimiento. Aunque sus motivaciones puedan ser variadas e incluso se podrían llegar a justificar, normalmente no pueden lograr sus objetivos sin la ayuda directa o indirecta de los demás. Dicen por ahí que la verdadera injusticia es no hacer nada. Antes de continuar, te recuerdo que puedes escuchar este podcast en todas las plataformas digitales, incluyendo Google Podcast, Amazon Music y Castbox. De vez en cuando publico episodios con relatos y anécdotas paranormales que me comparten amigos y seguidores. Si tú cuentas con alguna experiencia que te gustaría que apareciera en episodios futuros, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. El ser humano es increíble, capaz de razonar como ningún otro ser vivo en el planeta. Ha creado un sistema social y normas de convivencia que tienen como objetivo garantizar la paz y la prevalencia del orden. Bueno, eso se supone. En psicología existe un concepto llamado efecto manada, que nos explica básicamente cómo en algunas situaciones las personas actúan de X o Y manera simplemente por imitación del entorno. Es decir, comienzan a imitar un comportamiento al que son expuestos constantemente, aun si éste contradiga sus principios, sea peligroso o atente contra el bienestar de otros. Muchos crímenes se han cometido en este contexto. Mucha gente ha hecho cosas innombrables, supuestamente por estar bajo la influencia o presión de su entorno social.
Lester y Betty Likens eran un matrimonio con 5 hijos, a los cuales constantemente tenían que dejar a cargo de amigos y familiares, esto debido al tipo de trabajo que tenían. Eran parte de una feria ambulante. Por esta razón, los niños Likens crecían descuidados y sin mucha presencia maternal, pero dada la situación económica, era el mejor medio que los padres habían encontrado para salir adelante. En esta historia nos enfocaremos en 2 de las hijas de Lester y Betty, Sylvia y Jenny Likens. En 1965, cuando la familia vivía en Indianápolis, Sylvia y Jenny, de entonces 16 y 15 años respectivamente, conocieron a Paula y Stephanie Baniszewski, de 18 y 15 años, en una reunión de la iglesia. Entablaron amistad de inmediato y Sylvia y Jenny fueron a su casa para escuchar discos. Ahí conocieron al resto de los hermanos Baniszewski: John, de 12 años, Marie, de 11, Shirley, de 10, James, de 8 y un bebé llamado Dennis. Los Baniszewski eran una familia numerosa. Los 7 hermanos vivían con su madre, Gertrude, una mujer enfermiza de 36 años que se dedicaba al hogar y a lavar y planchar ropa de vecinos para conseguir algo de dinero. Había estado casada con John Baniszewski, un hombre golpeador del que se terminó separando, y para el tiempo de esta historia había comenzado una relación amorosa con un joven de 22 años, quien sería el padre del pequeño Dennis. Pues bien, como si el destino hubiera tejido un macabro plan, una serie de eventos culminó en junio de 1965, con los padres de las hermanas Likens y Gertrude llegando a un acuerdo. Las niñas se quedarían con ellos mientras los Likens se iban de gira con la feria, y le darían a Gertrude $20 a la semana. Lester y Betty solo querían un poco de estabilidad para sus hijas, quienes ya no querían seguir cambiándose de casa y escuela constantemente, además de estar muy contentas con sus nuevos amigos. Los Baniszewski no tenían mucho dinero, por lo que aquella oferta fue bastante atractiva para Gertrude, así que aceptó. La primera semana todo fue de maravilla. Los hermanos Baniszewski y las hermanas Likens iban a la misma escuela, compartían habitación y se llevaban muy bien. Sin embargo, Paula, la hija mayor, comenzó a sentir celos de Sylvia, quien era una chica carismática y bien parecida. A raíz de esto, comenzó a contarle rumores a su madre respecto a ella. Decía que Sylvia la acusaba de ser una cualquiera. Gertrude no tenía demasiada paciencia y era fácil de hacer enfadar. La segunda semana, el cheque de los Likens se atrasó y la mujer entró en pánico. Pensó que tal vez habían abandonado a las niñas y ahora ella tendría 2 bocas más que alimentar. Presa de la furia, llamó a las hermanas y frente a todos las obligó a inclinarse sobre un sillón. Tomó un cinturón y comenzó a golpearlas. Sylvia era muy protectora con su hermana Jenny, quien había tenido polio en su infancia, lo que la obligaba a usar un aparato en su pierna izquierda para caminar. Esto había hecho de Jenny una niña tímida y frágil. Sylvia entonces le pidió a Gertrude que solo la castigara a ella y no a su hermana. Aquel solo sería el primero de una serie de actos violentos que irían en ascenso hacia un final trágico. El cheque de los Likens llegó con una nota explicando el retraso, pero Gertrude solo tomó el dinero y desechó la nota. Días más tarde, Stephanie, la hija de 15 años, le contó a Sylvia que creía estar embarazada y le rogó no decírselo a nadie. Sylvia, sin embargo, lo mencionó por accidente frente al novio de Stephanie, Coy Hubbard. Este, practicante de judo, golpeó sin piedad a Sylvia delante de todos. Enlistar las decenas de atrocidades de las que Sylvia fue víctima sería innecesariamente morboso, pero es importante saber que ella se aseguraba de llevarse todas las agresiones y no su hermana menor, Jenny. Gertrude comenzó a incluir a sus hijos en estos abusos. Todos los hermanos podían golpear cuanto quisieran a Sylvia, apagaban cigarrillos en su piel y le prohibieron sentarse en los muebles de la casa. Esto no se detenía ahí. Niños del vecindario eran invitados a la casa para presenciar y participar en estas torturas. Se sabría que en una ocasión, Gertrude obligó a Sylvia a desnudarse y bailar frente a sus hijos y otros niños de la cuadra. Luego, la forzó a introducirse una botella de vidrio en la vagina. El objeto se rompió, desgarrando severamente a la niña. Lejos de escandalizarse, los niños vitorearon y aplaudieron. Gertrude, irritada, le dijo a Coy, el novio de Stephanie, que la llevara al sótano. Sylvia pasaría sus últimos días ahí, privada de alimento y de ropa.
A veces los hermanos bajaban para continuar atormentándola, o la subían al baño y la metían a la tina con agua hirviendo, provocándole severas quemaduras. O la ataban de las manos a las escaleras del sótano sin que sus pies tocaran el piso y la dejaban así hasta toda una noche. En ocasiones invitaban a amigos de la escuela solo para que la vieran así. Incluso llegaron a cobrar 5 centavos por quien quisiera bajar al sótano a jugar con Sylvia. Todo esto, por supuesto, alentado por Gertrude, quien amenazaba constantemente a Jenny, diciéndole que si le contaba a alguien, mataría a su hermana, y que ese es el trato que se merecen las putas. Un día, Gertrude, sus hijos y Coy Hubbard subieron a Sylvia para bañarla nuevamente con agua hirviendo, pero esta vez le harían algo más. Con un hierro candente, Gertrude marcó el abdomen de Sylvia con las siguientes palabras: I'm a whore and proud of it. Soy una puta y estoy orgullosa. La desquiciada mujer escribió mal whore, sin la W que lleva al principio. Luego le pasó el fierro a Coy, quien le dibujó un número 3. En el juicio no sabría explicar por qué la marcó con aquel número. Las versiones aquí se cruzan, ya que hay quien dice que sería Shirley, la hija de 10 años, quien le marcó el 3, queriendo hacer realmente una S. Como podrás imaginar, la salud física y mental de Sylvia se deterioraba rápidamente. Sus heridas estaban infectadas, se encontraba desnutrida y deshidratada, había desarrollado incontinencia y le era difícil mantenerse consciente. En una ocasión, Jenny bajó a verla a escondidas mientras ella estaba pendiendo de las escaleras nuevamente. Sylvia le susurró a su hermanita: «Voy a morir pronto, lo sé». El 25 de noviembre de 1965, Gertrude hizo subir a Sylvia en un acto de pseudo-reconciliación. Le ofreció comida y le puso una hoja de papel y una pluma enfrente. La obligó a escribir una carta para sus padres, diciendo que no había sido nada más que un problema para Gertrude, quien estaba en sus últimas por su comportamiento rebelde, que además se escapó con unos chicos de noche en su carro y fueron ellos quienes abusaron de ella, devolviéndola en ese estado. Sylvia obedeció, pero en cuanto tuvo oportunidad intentó escapar. Fue interceptada, por supuesto, por los hermanos. Gertrude la tomó de la cabeza y la estrelló varias veces contra el piso hasta que perdió la conciencia. Segura de que estaba fingiendo, la arrastró al baño y la metió de nuevo en agua hirviente. Sin embargo, Sylvia ya no reaccionaba. Richard Hobbs, un niño de 15 años que pretendía a Gertrude y estaba en la escena, llamó a la policía mientras los demás intentaban reanimarla. Cuando los agentes llegaron al domicilio, toda la familia, con una historia ensayada, aseguraron que Sylvia había llegado así luego de haberse ido con sus amigos y no volver durante días. Pero no olvidemos que Jenny también se encontraba ahí, y en cuanto vio la oportunidad de hacerlo, se acercó a un policía y le susurró: «Si me sacas de aquí, te cuento todo lo que pasó». Gertrude y Paula Wanisiewski fueron condenadas a cadena perpetua. Richard Hobbs y Coy Hubbard recibieron 20 años cada uno. John, de 12, recibió 10 años y se convirtió en el convicto más joven del condado. Stephanie fue liberada tras testificar contra su familia. Shirley y Dennis eran muy pequeños para ser enjuiciados. En el año 2007 se estrenó la película An American Crime, que está basada en este perturbador caso. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que los enlaces a mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook se encuentran en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.